Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación del informe de madurez digital Ascendan. Muchas gracias por asistir, que creo que había bastante tráfico, estaba lloviendo y la tarde estaba un poco complicada, pero bueno, más o menos yo creo que hay un aforo bastante interesante, la verdad. Este año hemos centrado el informe básicamente con el objetivo de entender cuál es el nivel de madurez que existe en las organizaciones respecto a la evolución de las aplicaciones y los sistemas a entornos cloud. Para ello, como se ha comentado, hemos contado con la participación de 100 compañías, que tienen una amplia representación sectorial y que desde el punto de vista de footing geográfico están basadas básicamente en sur de Europa, en Italia, en España y en Portugal. Y que desde el punto de vista de volumen, para hacernos una idea de la relevancia de estas compañías, el total de la facturación de estas compañías representa algo así como el 12 o 13% del PIB español. Dentro de este grupo de 100 compañías hay 100 empresas específicamente que son IBEX 35. Bueno, ¿cómo lo hemos enfocado desde el punto de vista metodológico? Bueno, en primer lugar, hemos tratado de entender cuáles son las motivaciones que tienen las compañías para abordar este viaje, ¿no? Motivaciones desde el punto de vista de cuáles son las razones por las que una empresa trata de abordar una estrategia de evolución hacia cloud. En segundo lugar, hemos tratado de profundizar en el nivel de adecuación en el que se encuentran estas compañías para poder abordar el viaje. El nivel de adecuación presente y futuro. Básicamente entender cuál es la estrategia y qué herramientas tienen implementadas para realizar esta estrategia. Y el último punto, quizás el más interesante, hemos tratado de identificar cuáles son los factores clave que han funcionado entre las diferentes empresas para desarrollar una estrategia exitosa. Factores clave que hemos ido identificando independientemente del sector donde se ubicara la empresa, con el objetivo de extraer una aproximación a mejores prácticas que hemos reflejado en el informe y que está a disposición de todos nuestros clientes y de todos los lectores del informe. Toda esta aproximación la hemos hecho a través de una metodología en la que hemos entrevistado a personas relevantes de todas las organizaciones, a directivos de primer nivel, tanto del ámbito de negocio como del ámbito de tecnología, todo ello asesorado por un grupo de expertos, tanto sectoriales como tecnológicos, y, por supuesto, con la colaboración de los hiperescaladores, que desde el punto de vista tecnológico todos sabemos que son players de referencia en todo este viaje. Bien, vamos a comentar de forma resumida y breve algunos de los hallazgos que hemos identificado a lo largo de la elaboración del informe. Bueno, en primer lugar, yo creo que estos son buenas noticias, ¿no? Hay una apuesta firme por parte de las empresas para desarrollar la estrategia cloud, la estrategia de digitalización. Como datos concretos, hemos identificado que dentro de un plazo aproximado de 2 años, las empresas nos están diciendo que el 70% de sus aplicaciones estarán en arquitecturas modernas y en entornos cloud, lo cual es una cifra muy relevante. Cuando hablamos de aplicaciones, sí identificamos que hay diferentes ritmos, ¿no? Por hacer una clasificación un poco a alto nivel, por un lado tenemos las aplicaciones más core, donde básicamente se están gestionando los procesos más críticos de negocio, y por otro lado tenemos las aplicaciones más de soporte. La evolución principalmente está viniendo asociada a todas las aplicaciones más de soporte, ¿no? Luego hay un capítulo especial que comentaremos cuál es la evolución desde el punto de vista de aplicaciones, core. Aquí hay un tema también muy importante que hemos identificado a lo largo del informe, y es que cada vez se tiene más conciencia de que la flexibilidad tecnológica es una herramienta de diferenciación competitiva clave para las compañías, y las compañías lo están asumiendo como tal. Otra buena noticia es que también estamos identificando que cada vez hay mayor implicación por parte de las áreas de negocio. Hemos pasado de un momento en el que todas las iniciativas de cloud y de digitalización eran iniciativas, vamos a decir, más departamentales, a un momento como el actual en que los negocios cada vez tienen más sensibilidad. Todas las iniciativas, toda la estrategia de cloud ha pasado a ser una línea estratégica totalmente estructural a nivel de compañía. ¿Qué pensamos también? Que desde el punto de vista de negocio,
cada vez se tiene más sensibilidad hacia estas cosas, o básicamente porque en todos los sectores se replica más o menos la misma situación, hay una continua entrada de nuevos players, son players que son nativos digitales, que están poco a poco entrando en los segmentos donde antes no estaban y los negocios cada vez tienen más sensibilidad a estas cosas, ¿no? Todo esto, desde luego, no son buenas noticias para las compañías un poco más tradicionales, pero sí son buenas noticias para sensibilizar a las compañías para desarrollar una estrategia de cloud mucho más contundente. ¿Hacia dónde se están orientando las reflexiones de complejidad y riesgo? Bueno, yo creo que lo que hemos extraído en el informe, yo creo que se apoya muy bien en datos cuantitativos, ¿no? O sea, que sirve un poco para entender un poco el racional de esta reflexión, ¿no? Y es que básicamente el 60% de las compañías, aprox, tienen sus aplicaciones core de negocio en entornos on-premise. Y son entornos generalmente complejos, o complejos desde el punto de vista de que son monolíticos, bastante vinculados a entornos mainframe, en el que también existe un nivel de parametrización, de personalización tremendo, con un componente de desarrollo a medida muy grande y que resulta francamente complejo el evolucionarlos, ¿no? Nosotros, ¿cómo lo estamos viendo? Nosotros, desde el punto de vista de Minsight, la verdad es que llevamos aproximadamente 3 años trabajando con nuestros principales clientes en ayudarles a abordar este cambio, ¿no? Abordar este cambio de cambiar los cores, de flexibilizarlos, de llevarlos a entornos medios, de modernizar sus arquitecturas. Y vemos que es una tendencia que inicialmente se lanzó quizás con los proveedores que estaban más avanzados, pero poco a poco se está expandiendo a los diferentes niveles, a los diferentes tiers en cada uno de los segmentos donde trabajamos. Y desde el punto de vista de complejidad, interviene otro aspecto que aquí se ha comentado ya, ¿no? Yo creo que lo ha comentado Luis en la introducción, y es el problema del talento, ¿no? El 59% de las compañías identifican la falta de talento como una de las principales barreras para poder abordar una estrategia cloud mucho más contundente. Aquí, básicamente, lo que hemos identificado son 2 líneas, ¿no? Hay una primera línea que las empresas están tratando de implementar que está relacionada con la formación. Cada vez se están implementando más medidas de formación que básicamente lo que tratan de hacer es tratar de convertir o de replantear las capacidades que hay desde el punto de vista de recursos internos y, por otro lado, aplicar una estrategia de formación muy clara a las nuevas incorporaciones para que cada vez más contemos con recursos internos que puedan abordar todas las tareas necesarias para el desarrollo de una estrategia cloud. Y, en segundo lugar, un tema que cada vez está creciendo más es trabajar con un esquema más de ecosistemas, ¿no? Una estrategia de ecosistemas en las que se establecen relaciones con terceras compañías que complementan las capacidades de la propia compañía para poder acelerar todo el desarrollo de toda la estrategia. Bien, otro tema que es interesante, pero que tampoco son excesivas buenas noticias, y también se ha mencionado anteriormente, es que solamente el 10% de las compañías tienen un modelo claro de digitalización y evolución hacia el cloud. El 10%, que es una cifra especialmente baja, ¿no? Cuando hablamos de modelo estamos hablando de modelo de gestión y modelo operativo. O sea, al final, el que exista o no un modelo respecto a la operativa de una estrategia cloud, una estrategia de digitalización, dice mucho de las compañías del nivel de reconocimiento de esa necesidad, ¿no? Y, desde luego, estamos en parámetros bastante bajos todavía. También, hablando de modelos, otro de los temas que consideramos importantes y que se mencionan en el informe y que nos gustaría comentar es el referido a cómo gestionar toda la alternativa de proveedores tecnológicos. Aquí, básicamente, hay 2 ideas, ¿no? La primera es que la estrategia de las empresas cada vez pasa más por diversificar los proveedores, tanto para los servicios de software as a service como de infraestructura as a service. O sea, trabajar con varios proveedores que poco a poco se están especializando por áreas funcionales o por áreas tecnológicas y que están avanzando los diferentes segmentos, los diferentes sectores. Y la segunda idea, que nos parece también muy relevante, es la propia gestión de las cargas de trabajo. O sea, aquí vamos a vivir una realidad híbrida en la que, básicamente, las cargas de trabajo que están asociadas más con las transacciones de procesos más críticos, la expectativa es que se sigan manteniendo en entornos on-premise, mientras las que están relacionadas con elementos de soporte van a ir evolucionando poco a poco hacia entornos cloud. Y dentro de esa visión de entornos cloud es muy probable
que la alternativa que se imponga dentro de las grandes empresas es diversificar desde el punto de vista de hiperescaladores, ¿no? Tendremos una realidad híbrida que, por un lado, tendrá el componente de hiperescalador probablemente diversificado y una realidad de transaccionalidad en entornos on-premise. Esto es un poco lo que estamos viendo. Por finalizar, un poco una visión rápida de los hallazgos, hay un tema importante que está relacionado con el propio dato, ¿no? Aquí yo creo que hay varias noticias, ¿no? que depende cómo se interpreten, pueden ser buenas o menos buenas, ¿no? Por un lado, lo que sí vemos y nos parece relevante es que el 80% de las compañías tienen identificado como un tema absolutamente crítico la gestión respecto al dato, ¿no? Aquí hay yo creo que dos ideas también que nos gustaría resaltar, ¿no? Por un lado, la soberanía digital es un tema que ha evolucionado mucho y que se entiende como una ventaja, pero existen ciertas dudas, sobre todo desde el punto de vista de aplicación legislativa, especialmente en los entornos internacionales, ¿no? Y esto pasa más en algunos sectores como el sector público, donde quizás tiene un poquito más efecto, ¿no? Y la segunda idea que nos gustaría resaltar es la sensibilidad que tienen las compañías respecto a la potencial problemática que puede venir asociada a los componentes de ciberseguridad. Es que solamente el 40% de las compañías tienen planes específicos para gestionar problemáticas de datos relacionadas con ciberataques, ¿no? Y esto nos parece un porcentaje bajo y nos parece especialmente bajo en el contexto que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que bueno, esto todos lo sabemos, ¿no? Especialmente después desde que se inició el conflicto de Ucrania, la actividad de ciberataques se ha incrementado de forma exponencial, ¿no? Y el porcentaje del 40% nos parece francamente bajo, ¿no? Y de hecho ya estamos viendo prácticamente todos los días en la prensa noticias sobre el impacto que está teniendo o que puede tener la actividad de ciberataques. Bien, esto tiene diferentes niveles de madurez en función de los sectores. Yo creo que una buena forma de verlo es en la información que tenemos en el informe, pero lo vamos a ver yo creo que mejor en directo con las mesas que tenemos organizadas ahora de participación, pues con algunas de las empresas más relevantes, de los sectores donde operan, con la participación de los principales proveedores tecnológicos, que nos van a dar una visión muy real de lo que está pasando, ¿no? De las experiencias que están teniendo, de los resultados que están teniendo, que yo creo que va a ser mejor que lo cuenten ellos que en lugar de que lo cuente yo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y espero que disfruten del evento.